Nos vamos a platicar hoy de marihuana, porque esto de la marihuana, recuerde que ya hay nuevos amparos, ya hay 6 personas que se están amparando, y así vamos a ir sucesivamente hasta que tengamos, no sé cuántos, o si vamos a ir con la marihuana ya como medicina. Eso de la marihuana como medicina, imagínense en el Seguro Social, ahí vendiendo la mota, no friegue. A ver, le platico rápido, para que no esté que no estoy inventando. Para que usted con su corporativo se llame Pfizer o se llame como se llame, le entre usted al cuadro básico, o si no te mochas, maestro, no hay nada. Y después le quitan el 15. Bueno, sí, pero tienen mucho margen los corporativos, ¿no? Entonces, imagínense a este director de, ese sí le sabe esto, ¿verdad? De los negocios de, pues órale, de a cómo. Va a ser la distribución maravillosa todo el país. Ahí no vamos a tener problemas de distribución. Bueno, esto es lo que puede pasar y esto es lo que puede suceder. Pero mejor vamos a platicar de qué se opina sobre la marihuana, si vamos a tenerla, pues para divertirnos, para entretenernos, o bien puede ser medicinal. Antier me decía la Secretaría de Salud que ella todavía no le sabía mucho esto, pero que ellos no estaban de acuerdo con que se aplicara como medicinal. Y me platicaban esto de los que se ponen las viejitas, ¿no? Que le comentaba yo el día de ayer, que con eso ya se curan hasta de todo. Y nomás se ponen ahí sus, no me acuerdo cómo se llaman, las cosas que se ponen en la... No, pues ustedes son de esta época, se ve que no saben. Ayer me lo dijeron, ayer se lo platicé a usted, pero ya se me olvidó porque es un nombre así raro, y se lo pegan así las viejitas en las sienes y con eso se cura. ¿Ya sabes cómo? No. Bueno. ¿Cómo? Chiqueadores, ¿no? Chiqueadores. Aquí. Este es como de mi edad, ¿eh? Sí, pues sí sabes, esto es de mi edad. Bueno, vamos a platicar con Amaya Ordorica, investigadora en política de droga de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Amaya, mucho gusto, bienvenida. Gracias. ¿Qué onda con la mota? ¿Qué onda con la marihuana? ¿Qué va a pasar y qué va a suceder o qué debería suceder? Bueno, el fallo de la Corte ha permitido poner un debate que ya se estaba dando sobre la política de drogas y en particular sobre la legislación en torno a la marihuana desde ya hace muchos años en este país, pero ponerlo en un nivel mucho más alto y llevando al Poder Ejecutivo a tener que asumir un papel en este debate. A nivel mundial las políticas en torno a marihuana están cambiando rápidamente y México está liderando a nivel internacional la discusión sobre políticas de drogas y la necesidad de encontrar nuevas estrategias, pero a nivel nacional no estamos teniendo un discurso coherente y una legislación y un programa de políticas públicas coherente. ¿Quiénes deben decidirlo? ¿La población, la Secretaría de Salud, la Suprema Corte de Justicia, los legisladores? ¿La discriminación dónde se va a tomar? ¿Por medio de los legisladores? Bueno, partiendo del resolutivo de la Suprema Corte, que lo que plantea es que hay una serie de derechos que están siendo violentados por las leyes, me parece que esto no debe ponerse a consulta, pues los derechos de las poblaciones no se ponen a consulta y tocaría a los legisladores pues legislar de manera coherente. Muy bien. Yo tengo aquí los datos. Está en las redes. Es maravillosa esta diputada. Esta diputada es lo más famoso. Olvídese de que son 4.8 millones de egresos del país. Laura Esquivel nunca dejó de tejer. Es que impresionante. Yo le voy a pedir para la próxima que se reúnan todos a ver si nace un suéter, ¿no? Aquí está. No, oiga, no, es que yo lo veía y decía, la toman y sigue tejiendo, o sea, le estarán dando cuenta a todos que está tejiendo la señora, pero que le valía un soberano pito lo que decían. El que pasaba a la tribuna se echaba un choro y un rollo y gritos, chiflidos y todo. Y a lo mejor estaba, ¿no? Bueno, quién sabe, uno nunca sabe. También nos acompaña el día de hoy Eduardo Hernández, Investigación y Desarrollo Clínica del Tabaco. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Nino, muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué hay alrededor de todo esto que se ha venido discutiendo y de todo esto que se habla de la marihuana? En donde, bueno, pues hay muchas voces a favor y otras tantas en contra. A mí me gustaría partir de un punto que fuese sensato. ¿Qué está a favor, qué está en contra, bajo qué parámetros? Para empezar, ¿qué es la marihuana?
La marihuana es una planta originaria que tiene una serie de compuestos. Entre los más importantes está el tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol es un compuesto psicoactivo que modifica la forma en la que el cerebro opera. Hay otros compuestos dentro de la planta, como podría ser el caso del cannabidiol. Este no es un compuesto activo, es un compuesto que podría llegar a tener ciertas características terapéuticas. Hay que investigar, hay que tener más elementos de juicio por instituciones de salud serias para determinar. Pero para efectos lúdicos el primero funciona, ¿no? Por supuesto, el primero es el que intoxica, el tetrahidrocannabinol, y cada vez encontramos cantidades de THC más potentes dentro de la planta. Lo que veíamos en los 60s, en los 70s, que era 1, 2, 4% de tetrahidrocannabinol, hoy estamos encontrando variedades, incluso comentábamos cuando estábamos antes de entrar al aire, de las variedades sin semilla, que tienen un porcentaje de THC de arriba del 30%, evidentemente son para intoxicarse. Entonces, desde ese punto de vista, tienes dos conceptos que también que son muy importantes de dar a conocer a la opinión pública y que sean clarificados. Lo que es la despenalización, que yo estoy de acuerdo con el tema de los derechos humanos. El usuario no es un criminal, el usuario es una víctima. Y por el otro lado, tienes la parte de la legalización. Legalizar significa hacer un producto como el café, que se produce, se distribuye. Como el alcohol. Como el alcohol, como el tabaco. Sí. Ya tenemos suficientes problemas en el sistema de salud público y privado con tabaco y alcohol como para meter más variables desde el punto de vista recreativo. Sí. Desde el punto de vista médico hay que hacer más investigación y tener referencias claras de para qué sirve, cómo es que se da el proceso, cuáles son los efectos secundarios y por instituciones serias. Porque el hecho de que yo digo que mi hija y que se la estoy dando y que está mejorando no tiene validez científica. Y en un tema eso me lo dijo serio, la secretaria de Salud. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con ella. Aquí tenemos que hablar de elementos científicos validados con evidencia sobre una metodología estandarizada y poder expresar opiniones que sean sensatas y congruentes. Pero a ver, para efectos lúdicos, la gente no dice me voy a intoxicar. Tú dijiste intoxicarse. Así es. Si no voy a pasarla bien. De pelos. Creo que ahí hay un punto bien importante que tiene que conocer la población. El balance del sistema nervioso central es natural en todos los seres humanos. Cuando yo empiezo a experimentar en la adolescencia con nicotina, con etanol, con tetrahidrocannabinol, estos compuestos psicoactivos empiezan a modificar el balance bioquímico natural del cerebro. Todos los seres humanos tenemos ansiedad, eso es normal, es lo que nos motiva para actuar. Piénsalo, Nino, cuando tienes hambre, ¿cómo te sientes? Sí. Te dan ganas de comer y si no comes te duele la cabeza. Ese es un balance muy sencillo. No quiero entrar a los detalles técnicos, pero es un balance que está ahí. Este balance, cuando comienza a verse modificado por químicos externos, como los que acabamos de mencionar, entonces crea un nivel de ansiedad más alto en el usuario. Esa parte no puede dejar de considerarse. Porque yo una vez que comienzo a consumir tabaco, y yo fumé 30 años. Yo también fumé muchos años. ¿Sí? Y durante 20 ¿Cuántas cajetillas te fumabas? Hasta 2 al día. Yo 2 diarios también. Hasta 2 me llegué a fumar. Y pagué mis precios por esa arrogancia de decir yo no quiero dejar de fumar. Yo no tenía el conocimiento. Yo nunca pude dejar de fumar hasta que lo logré, pero sí, me costó mucho trabajo. Hay formas. Me costó mucho. No, pero ahora, en esa época de la prehistoria no había ninguna. Las variables no han cambiado, lo que ha cambiado es nuestro conocimiento. Sí, pero antes te ponías un parche y ahora te pones un parche y eso ayuda, y antes no te ponías absolutamente nada. Habría que argumentar en función de las tú sabes mucho de terapéuticas del tabaco, pero me gustaría regresar al tema de la marihuana, porque esto creo que es fundamental. Yo empiezo a tener un nivel mayor de ansiedad por lo que acabábamos de explicar y entonces argumento, yo tengo derecho a fumar marihuana. A ver, vamos a recapitular un poco sobre ese discurso. Yo tengo derecho a la salud. Tengo derecho al desarrollo, tengo derecho a la información correcta para decisiones que me permitan una vida razonable. Si mi sistema nervioso se altera y entonces está secuestrado por un químico externo, mi capacidad de decisión se ve coercionada. En el comunicado conjunto que entregamos más de 20 organizaciones de la sociedad civil, algunas instituciones de gobierno, algunas escuelas, que enviamos a una larga lista de actores que incluyen Presidencia, Suprema Corte de Justicia, Secretaría de Salud, Federal y local, CONADIC, Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Jefatura del Distrito Federal, el IAPA, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, les hacemos ver en un par de hojitas lo que tienes en la mano. A ver. Que creo que es importante que se vea. Este libro es Editorial Trillas. ¿Ya? ¿Está? ¿Salió? Creo ¿Ya que lo no tienes? Ahora sí. Ahí, ¿no charolea? ¿No?
La evidencia en contra de la legalización de la marihuana, historia y cultura de la cannabis, legalización por continente, marco mundial y estatus legal, uso médico, realidades y consecuencias. Kena Moreno es la coordinadora, Centros de Integración Juvenil, ¿es así, verdad? Así es. Editorial Trillas publica una serie de libros con el tema de prevención y tratamiento de adicciones. El nuestro también está ahí, dentro de la misma colección. Sí. Entonces, bajo ese marco de referencia, yo debo de tener conocimiento de que si experimento con químicos como el tetrahidrocannabinol, y esto es súper importante, Nino, entre más joven sea, las probabilidades de que yo desarrolle un trastorno por el consumo son mayores. Y entonces, ahorita cedemos la palabra para no acaparar. Sí, ya me di cuenta que no la quiero soltar, pero bueno, ¿ya qué hago? Bueno, yo tengo que darles. ¿Qué tal si tienes esa ansiedad de la que nos estabas dando una explicación? De hecho, sí, porque creo que esto... Continúa con tu ansiedad, continúa. Que la desfogue la ansiedad. Que la desfogue, muy bien. Muchas gracias, porque sí, la verdad es que preparé bien la entrevista, porque hay datos que creo que son de valor, que hay que conocer. Yo no creo que tengamos que tomar posturas radicales. Cuando enviamos el comunicado, algunos actores nos dijeron, es que su postura es prohibicionista. ¿Mi postura prohibicionista? Por el amor de Dios, claro que no. Yo estoy a favor de los que padecen la dependencia para que la detengan, y criminalizarlos no es la solución, definitivamente. Pero ellos tienen derecho a ser portadores de 5 gramos, ¿no? Es que eso ya estaba en la legislación. Entonces, no hay que legalizar nada. ¿Por qué tanto escándalo? Eso ya estaba ahí. En todo caso, habría que cambiar la forma. Tiene unos problemas, porque son 5 gramos, pero en el mercado no se consiguen 5 gramos, entonces en la práctica es muy complicado que una persona que compra consiga solo los 5 gramos. Pues alrededor, no sé, un paquete mucho más grande, normalmente se vende mucho más grande en el mercado, pero no solo eso, sino que para tú tener esos 5 gramos, la ley te obliga a delinquir, porque para tenerlos necesitas poseerlos, necesitas transportarlos y necesitas comprarlos o producirlos. Todo eso es ilegal. Entonces, para llevar a cabo una acción que está despenalizada, tienes que cometer acciones que sí están penalizadas. Entonces, en ese momento los consumidores sí están siendo penalizados, pero no solo eso, sino que en México, a pesar de que el consumo no está tipificado como delito, hay más de 140,000 personas que están detenidas, según cifras oficiales, registradas como detenidas por consumo. Bueno, ahorita lo que estás diciendo no lo había mencionado a nadie en ninguno de los programas que hemos hecho de marihuana, porque todo el mundo hablaba de los famosos 5 gramos, pero si yo voy con el dealer y compro el paquete, pues me lo tengo que llevar a mi casa, o lo tengo que llevar a mi oficina, o lo tengo que llevar a algún lugar para esconderlo y para ir consumiendo lo que requiero y lo que necesito para mi adicción. Pero si en esa transportación me detiene una patrulla, pues ya me llevó la fregada, porque en ese momento, bueno, pues obviamente estoy delinquiendo. También nos acompaña el día de hoy Luis Figueroa Solano, que es nuestro apuntador de todos nosotros, presidente de la Organización México Avanza del Partido Revolucionario Institucional. Luis, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, muy amable, gracias por la invitación, por esta oportunidad que nos permite, pues, digamos, en una continuidad de lo que ya se ha venido planteando. Aquí mis antecesores han hablado de un balance orgánico. Yo diría que necesitamos un balance social. Esta resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, este fallo, pues ha provocado un gran debate. Vamos hacia un gran debate. Nosotros por eso planteamos que en un primer momento fuera el partido en el gobierno el que convocara a este gran debate, aprovechando que tiene una estructura nacional en todos los municipios de este país, y que se hiciera no solo el debate, sino estos foros informativos, donde a final de cuentas tendrán que ponderarse 2 principios que están en la palestra de la discusión, no solo en México, sino en el mundo. Y pues estamos en un mundo globalizado y no podemos ser ajenos a esta discusión, para ponderar, por un lado, el valor de la libertad, este valor que pues argumentaron precisamente quienes acuden y presentan su demanda de amparo ante la Suprema Corte. Y por otro lado, el valor tan importante que la Secretaria de Salud, como ya aquí está quedando claro, también defiende, que es la salud pública en México. Muy bien. A ver, ¿este es un asunto de partidos? ¿Es un problema entre el PRI y el PAN? ¿Es un problema entre el PRI, PAN y contra el PRD? No. Porque yo vi afuera de la Suprema Corte de Justicia a los chuchos, bueno, no a Zambrano porque estaba en la Cámara de Diputados, pero sí a Jesús Ortega con sus huestes fumando marihuana.
Y esto no sé si era para presionar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El PRD es quien ha sido más abierto en ese sentido y ha planteado… De libertades, ellos hablan de libertades, no hablan de marihuana. La defensa de ese principio fundamental, pero por el otro lado hay que ponderar en esa discusión nacional el valor y la importancia de los programas de salud pública. O sea, a final de cuentas los niños y los jóvenes, sobre todo en edad de primaria, incluso ya, secundaria por supuesto, pues las estadísticas señalan que es cuando empiezan a probar, ¿verdad? Graue dice que el rector de la UNAM social, ¿no? hizo una declaración que es más grave el alcohol que la marihuana, y entonces yo como adolescente pues la voy a probar por curiosidad. Claro. ¿No? Pues si es más grave el alcohol. Eso es lo que se puede provocar, pero hay un problema fundamental. Es que todos iniciamos por curiosidad. Oye, pero hay un problema fundamental, la educación. Y la educación no es en las escuelas, la educación es en la casa, es en las familias. Se mama. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a final de cuentas hay un problema educativo estructural. De ahí parte todo. También nos acompaña la doctora Anabel González Clavillina, doctora en Nutrición y Adicciones de la Secretaría de Salud. Bienvenida, mucho gusto. Hola Nino, pues otra vez viéndote, es un gusto pues obviamente tener este tipo de mesas, Nino, que se han reactivado nuevamente. Y bueno, siempre va a ser una polémica, siempre va a haber pros, siempre va a haber contras, siempre va a haber organizaciones que estén a favor de la legalización, algunas instituciones, las cuales gubernamentales, por ejemplo, en las cuales estemos comprobando a través del tiempo el por qué no podría ser factible esa legalización, ¿no? Y bueno, yo vengo en calidad de médico de adicciones, pero también como funcionaria de Secretaría de Salud, y como bien lo dijiste, Nino, ¿en qué posición estamos en Secretaría de Salud, ¿no? Inclusive ayer nuestra secretaria, Mercedes Juan, dijo efectivamente cuáles serían unos de los contras importantes de la legalización, y una muy importante, me refiero, de las más importantes sería la escasez de evidencia clínica que tenemos con los derivados de la marihuana, ¿no? del cannabis. No tenemos estudios realmente que nos puedan comprobar esa eficacia clínica con todas las personas. Como lo comentaba Luis Figueroa, Eduardo, efectivamente, pues no por un caso como el caso Grace vamos a ser más específicos. No significa que vamos a tener una eficacia terapéutica con todos, ¿no? No tenemos ensayos clínicos. Para eso requiere la investigación, el protocolo que lleva no sé cuántos años para que se pueda decir. Lo ideal, exactamente, lo ideal es que este tipo de protocolos y ensayos clínicos los hagan instituciones gubernamentales, no laboratorios como tal privados, que la decisión, tú preguntabas hace rato, ¿quién es la persona indicada para decidir este punto tan importante, ¿no? Que probablemente en muchos años se puede volver un problema de salud pública, ¿sí? Como la obesidad, como las consecuencias que tenemos con el tabaco. También podemos tener consecuencias a 30 años, por ejemplo, con la legalización de que están en este momento esperando esa respuesta por parte de nosotros. ¿Quién puede decidir, Nino? Yo creo que este es un tema multidisciplinario, multifactorial, que compete principalmente al sector salud, a todos los que integramos esa parte de salud pública. Pero se polariza por la seguridad de las personas, se habla, vamos en contra de la delincuencia organizada, y en ese momento no vamos a tener tantos muertos por la transportación de la marihuana, por la siembra de la marihuana, por la distribución de la marihuana, sino que se lo vamos a quitar a ese sector. Pero yo ahí tengo mis serias y graves dudas, porque eso de que se lo vamos a quitar a la delincuencia organizada, no lo veo. Mira, Nino, ha habido dos vertientes muy importantes aquí en México, en nuestro país, por las cuales se han reabierto esos debates para la legalización. La primera ha sido efectivamente el aumento, el incremento tan importante del consumo de la marihuana en nuestros adolescentes. Cada vez los adolescentes están
iniciando en edades muchísimo más tempranas, Claro. ¿no? Esa es una de las primeras vertientes. Más La aquí en la segunda, capital, ¿no? más El aquí Distrito Federal en el dividía Distrito las Federal, impuestos. ¿sí? La segunda vertiente sería el aumento de la tasa de las muertes violentadas para controlar el narcotráfico. Pero esos son como los dos temas de los cuales se ha movido toda esta polémica, pero no va por ahí, Nino. O sea, sabemos Bueno, que pero es una parte de la apuesta y es una parte de la polarización, de que yo estoy a favor de que se legalice, porque en ese momento dejan de matar a no sé cuántos miles. Acaba de salir no va a dejar de ahorita pasar, Nino. una información sobre los últimos, bueno, todavía no llegamos ni siquiera a la mitad del camino con Peña Nieto, pero en estos 2 años, 10 meses, una cosa así, ya llevamos 25,000 o 26,000 ejecuciones. Entonces, si eso le sumamos a los de Felipe Calderón, que cada quien tiene su cifra negra, 90, bueno, pues estamos hablando de una cantidad impresionante. Entonces la gente dice, ya, basta. Si legalizamos la marihuana, se acaba el problema. Pero se acaba el problema en nuestro cierto país, se acaba el problema en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos lo tienen perfectamente controlado, no matan a nadie, es un asunto administrativo. Ahora que salió lo de Ayotzinapa, y ayer lo decía yo otra vez, y lo vuelvo a repetir, ese famoso 5º autobús que llevaba la droga hasta Chicago, pues yo me imagino que la dejan en la frontera mexicana, y de ahí hasta Chicago, pues solamente que la lleve, bueno, pues los narcotraficantes gringos, ¿no? Bueno, Sí, eso es otro canal. pero ahí hay una precisión que hay que hacer, que la violencia que estamos viviendo hoy no es toda resultado de las acciones del narcotráfico, sino del combate armado y militarizado a estos grupos del narcotráfico que se está llevando a cabo en el marco de la política de combate a las drogas de este país. Y en ese marco, quienes de los que más somos vulnerados somos personas jóvenes y niñas. Y es en nuestro nombre que constantemente se promueve la prohibición de estas plantas y sustancias, pero también en este discurso somos de los más afectados. Se calculan por la Red de Derechos de la Infancia de México más de 30,000 huérfanos por la violencia de la guerra contra las drogas en México, más de 994 niños y niñas muertas. Hay más de 3,000 niños y niñas detenidos en operativos federales contra el crimen organizado. Entonces, Y desapariciones forzadas, y te de faltó. las desapariciones forzadas, la mayor parte tienen entre 15 y 29 años de edad, ¿no? Entonces, si es por protegernos a los jóvenes y proteger a niños y niñas, en realidad nosotros desde la Comisión Mexicana lo que consideramos es que no es que sea más grave el alcohol que la marihuana, es más grave la prohibición que la marihuana. Consumir en un contexto de prohibición genera más riesgos al consumo de lo que genera el consumo mismo, porque implica relacionarse con un mercado negro, implica sustancias potencialmente adulteradas, implica una educación sobre drogas sesgada que no genera información clara. Ha evitado la investigación científica, porque es cierto que falta investigación científica por los efectos medicinales de la marihuana, pero eso en gran parte tiene que ver con que está prohibida y que no se ha dado financiamiento, que está muy restringida en México, y en otras partes del mundo sí se está avanzando sobre esta investigación y se están encontrando indicios claros de que hay que seguir en esta investigación, invertir más públicamente, y esto en México no se está dando por el contexto de prohibición. Entonces, por eso, repito, nosotros consideramos mucho más peligrosa la prohibición que la marihuana. Luis, ¿qué ibas a decir? Mira, Nino, yo creo que necesitamos por eso que haya jornadas informativas donde vengan expertos de otras partes del mundo. ¿Por qué no invitamos a funcionarios de Uruguay, por ejemplo, de Alemania, de Holanda, que nos platiquen ellos cómo le han hecho? Evidentemente es una tendencia mundial, o sea, casi va a ser obligatorio que lleguemos a ese punto. El tema de discusión va a ser como un compás. ¿A cuántos grados nos vamos a abrir? ¿A 10, a 15, a 45, a 90 o a 180, para ser radicales? Entonces, ese es el punto pero cuando lleguen fino. los expertos, pues hasta a lo mejor nos vamos a confundir, porque mire, yo aquí tengo muchas dudas en varias cosas. ¿Por qué estamos en esta guerra contra el narcotráfico? ¿Porque la inició Felipe Calderón por el modelo colombiano? ¿Por lo que sucedía con el Pablo Escobar, que era el Robin Hood de ellos? ¿O por qué? ¿O por qué sacó al ejército a una guerra innecesaria? Porque llevamos muchos muertos en realidad. Yo no sé, dicen los panistas que lo más terrible era quedarse con las manos cruzadas o con los brazos cruzados. Pero ese es no sé, es una forma de salir del atolladero en que nos han metido. Sí, mira, aquí hay una variable bien importante. He hablado con muchos actores del sector público y privado en este tema. No vas a hacer mucho desde el punto de vista del lado de la oferta. Eso está claro y en muchos países eso ya ha sido probado.
Entonces, ¿por qué venir a implantar a México un modelo que no ha funcionado? Dos, donde tenemos oportunidad es realmente del lado de la demanda. Y aquí tomo algo que estaba mencionando Luis, que es fundamental, el tema de la educación. En este comunicado que metimos, llegó ahorita ya como 120 firmas y personas y se va a seguir aumentando. Programas de prevención con base en evidencia y tratamiento especializado por quienes tienen la competencia. Estoy hablando de programas serios, estandarizados, con base en método científico, con base en la norma oficial mexicana. Y entonces podemos detener el consumo y la experimentación en las edades en las que estamos viendo que los muchachos experimentan. Porque al final del día, estoy de acuerdo, debe de haber un marco que sea sensato y que permita a la sociedad mexicana evolucionar y tener la oportunidad de detener el problema de las adicciones. De este lado, que estamos los que tratamos a la gente que no quiere dejar de fumar tabaco, que no quiere dejar de fumar marihuana, que vemos cómo se les desgracia la vida por estar consumiendo este tipo de químicos adictivos, decimos, por el amor de Dios, sean sensatos con lo que están haciendo. Pero mira, lo que decía Maya, yo sí estoy de acuerdo con ella. Por ejemplo, en el momento que yo tengo que entrar en contacto con las drogas, en este caso con la marihuana, tengo que entrar en el mercado negro, tengo que entrar con los que la distribuyen y todo. Y en el caso del tabaco y del alcohol no, porque si en mi casa fuman, ahí tengo los cigarros. Si en mi casa beben, ahí tengo el alcohol. Sí, Nino, pero me estás dando argumentos de una industria mercantilera y egoísta que lo que busca es lucrar a base de la salud pública, porque eso es lo que hacen las tabacaleras. No me digas que el tabaco es algo que es inocuo, porque no lo es. La quema de cualquier materia orgánica, incluyendo la marihuana, libera nitrosaminas. Las nitrosaminas específicas de la quema de plantas son compuestos cancerígenos que hacen mucho daño al hombre. Y entonces, así como se desarrolló una serie de cánceres asociados al consumo de tabaco, también los vamos a ver asociados al consumo de otra planta, porque aquí estamos hablando de plantas. Porque aquí entonces vamos a salir con que pues cero tabaco y pues viva la marihuana. La guerra contra el tabaco es una guerra que se ha venido peleando durante Y bueno, hay que ser realistas, ¿no, Nino? Estamos hablando... Este negocio está libre de humo, pero ¿de humo de qué? ¿De marihuana o de tabaco? De cualquier humo que dañe la salud. Mira, Nino, los no fumadores del Distrito Federal. Hay que ser realistas que hay un contexto económico aquí, ¿no? Estamos hablando que también hay industrias fuertemente, que son las más fuertes. La industria tabacalera. Son los cabilderos bien pagados y bastante hábiles. Y bueno, y si hablamos de liberación de toxinas y liberación de cancerígenos y eso, bueno, no vayamos muy lejos, ¿no? Simplemente, por ejemplo, la industria alimentaria. Algunos también tenemos en el ambiente liberación de muchísimas sustancias por las supuestas industrias, ¿no? Entonces, en base igual a lo que dices tú, Amaya, en la norma, bueno, hay un artículo en la norma oficial de salud, en el 437 específicamente, en donde hay una fracción donde menciona lo que tú dices, ¿no? O sea, ahí especifica muy bien todas las dosis de varias sustancias, pero no dice de qué manera no puedes... las vas a adquirir, ¿no? ¿De qué manera las puedes adquirir? Que además, Nino, perdón que te interrumpa dentro, porque en ese tema, la resolución de la Suprema Corte, de la primera sala, adolece de esa parte. O sea, estas 4 personas que ya pueden recrearse con la marihuana, ¿cómo la van a adquirir? ¿En dónde la van a adquirir? Luego, ¿cómo la van a transportar? ¿No? ¿Y cómo la van a...? Mira, la pregunta que yo le hacía a Saldívar, al ministro, es ¿y la semilla dónde la van a conseguir para sembrar? Exacto. Entonces me dijo, bueno, pues eso lo tendremos. Pero va a ser ilícito. Donde la compren, en el acto donde estén adquiriendo esa semilla, ese acto va a ser ilícito en este momento. Pero ahí es enfocarse en un pedacito de la resolución del fallo de la Corte, que me parece que es el menos relevante de todos, porque el grupo que persiguió este amparo y que tiene el permiso de cultivo, estas 4 personas, no lo están buscando para ellos a partir de ese permiso cultivar, sino para generar una argumentación jurídica en torno a ciertas leyes, y que hagan eso jurisprudencia. Sí se ha logrado, y aunque no ha generado jurisprudencia aún, sí ha permitido abrir un debate sobre los límites que debe tener la ley sobre pero en ese marco hipotético, déjame platicarte lo que sucedió. ¿Dónde la compra? Cuando se da a conocer todo esto, se habló de la legalización. Y entonces tuvo que saltar el gobierno federal, tuvo que aparecer Eduardo Sánchez en los medios de comunicación para decir, no es cierto, cuidado, por favor, no se hagan bolas, como decía el consejero jurídico. Entonces, nada más esto es para 4 personas. No, pero es que cuando salió de que se legalizaba, todo el mundo dijo, ahora sí, a quemar. El más contento era un expresidente, Nino.
Sí, no, porque ese es el que va a ser distribuidor. Por Porque eso, Marta, su estaba esposa, es estaba la que va a feliz. manejar todo. Y sabe- Pero fíjate que Ha lo más estado terrible de haciendo esto es una que hubo cruzada en un medios de error de comunicación. comunicación porque se dio la lucha entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, y en el momento que salió el 4-1, todo el mundo dijo, se legaliza la marihuana. El periódico El País se fue con la finta y dijo, en México acaban de legalizar la marihuana. Y dijimos, chispas, ya todos. Sí, Oye, hay que Nino, tener aquí hay- cuidado con los términos. Aquí hay Muchos españoles compraron boleto para venir a México. Aquí hay una cuestión educacional muy fuerte de la que seguramente todos coincidimos, ¿no? Y bueno, yo estoy muy de acuerdo en que todo surge dentro del seno familiar, ¿no? ¿Por qué te vuelves adicto? ¿Por qué consumes por qué tienes necesidad de consumir una sustancia, llámese tabaco, alcohol, marihuana? O sea, sí es importante tener un aspecto preventivo de esto, ¿no? Oye, pero ¿qué tal esa jurisprudencia del principio del mal menor? Porque, bueno, hay que mencionarla, ¿no? Porque esa es una de las bases de jurisprudencia de las cuales están como agarrando y sosteniendo para legalizar la marihuana, ¿no? Entonces, es como lo que dije anteriormente, ok, vamos a quitar el mal mayor, ¿no? Que puede ser el crimen organizado, la mala comercialización de la droga, etcétera, ¿no? Pero a largo plazo, ¿qué va a pasar con el mal menor? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las estadísticas que vamos a tener, que tenemos en este momento de los consumidores de marihuana y qué estadísticas vamos a tener en unos años después de todo este movimiento, ¿no? Y Déjame para hablar de eso creo que hay que precisar en unos 2006 términos. hubo un 8.8% de prevalencia en el Distrito Federal en estudiantes de 12 a 17 años. Sí. El doctor Rafael Camacho Solís del Instituto de Palación y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México acaba de referir, de 6.6% nos fuimos a 7.6% en menos de un año y todavía no se había dado este fallo. El grave problema con este fallo es que se está sentando un precedente en la juventud y la juventud dice, pues si es legal como la cerveza, yo quiero probar. El problema es que en esa experimentación momento, no, estás generando mi un curiosidad va a desbalance ser del más sistema importante. nervioso. Pero incluso Claro, esa cifra la curiosidad hace es falta algo que puntualizar. tiene No que es tan ver peligroso, pues a ver, ¿a qué sabe? Sí, pero en ese no es tan peligroso y vamos a probar, hay una compatibilidad fisiológica que es fundamental que lo sepan los niños, los padres de familia, los educadores y entonces sí, Nino, vamos a poder incidir en este problema. Hay una conceptualización muy mala con la gente. Incorrecta. Muy mala. ¿Cuánta gente no escuchas que te dice, pero es una planta? Es natural. Es natural, ¿Sabes qué no les pasa respondo cuando me nada. dicen eso? Pero El también veneno hay de la una araña concepción- viuda negra también sí. es natural. También hay una Increíble. conceptualización muy Oye, incorrecta que no estamos teniendo cuidado con ella en este momento, que es la diferencia entre uso, abuso y dependencia. Así es. Estamos hablando como si todo el consumo de marihuana generara adicción y según las encuestas nacionales de adicciones, el menos del 15% de quienes consumen marihuana llegan a generar una adicción. Y esta cifra que tú mantienes de prevalencia de consumo... Es lo que dice la encuesta nacional de adicciones. Claro, pero Yo el no hablo de problema ello. con esa encuesta es que prevalencia de consumo está basada en consumo una vez en la vida. No, Que en realidad, esta tiene un consumo más grandecito. Te comparto ¿Qué? la encuesta con todo gusto. Sí, yo la he revisado muchas veces. Pero es que la encuesta y- tiene ahí una... y pero tiene- cuidado, Es la la interrogante 2008. es, ¿la has probado? Sí. Exacto. Y eso es lo que sucedió con Clinton, cuando le preguntaron al candidato Clinton, también la probé ¿has cuando estuve en fumado la Estados marihuana? Y Unidos. dijo sí, pero nunca le preguntaron, ¿y continuaste? Así Esa es. es una Pero barbaridad. a ver, Amaya. Sandía. Ahora, pero- esto respecto y a continuaste. abuso, Sí, sí, me sí. parece algo bien interesante de rebatir, porque creo que aquí hay una desinformación importante en la opinión pública. Uso, abuso y dependencia. A ver, el tetrahidrocannabinol es un compuesto que degrada la corteza neuronal, la adelgaza. Y entonces, si yo desarrollo compatibilidad fisiológica con él por experimentación y comienzo a sentir un nivel de ansiedad mayor, ¿cómo me relajo? Pues fumando marihuana. Y ve qué es lo que pasa con los consumidores. ¿Por qué fumas? Porque me gusta. ¿Por qué fumas? Para dejar de sentir ansiedad. ¿Qué es lo que te gusta? Dejar de sentir esa sensación molesta. Esa sensación molesta nunca hubiera llegado ahí si el tetrahidrocannabinol no hubiese llegado al sistema nervioso central. Pero mira, y Y mi esa es la derecho es a la base- salud. y esa es la base de todas las ese es el adicciones. derecho de la Las alimentación. adicciones, Esa como es la la base. adicción a la televisión, la adicción al ejercicio, Sí, la esto adicción es al una adicción, alcohol, sí, y no vamos a es una prohibir adicción. esas cosas porque puede generar Pero hay adicción. buena- vamos a educar. educar, Vamos a entonces educar. no prohibamos Pero a ver, la mira, a marihuana, ver. eduquemos. Hay Vamos buenas a, ver, adicciones. vamos a hablar de la Es entrada. parte de la prevención. La entrada al tabaco no es fácil. Te cuesta mucho trabajo aprender a darle el golpe. Y sufres enormemente, pero quieres ser parte de ese grupo. Porque es por lo que estás aprendiendo a fumar. Y en la marihuana no sufres. En la marihuana te metes. Es más,
Si ustedes están fumando marihuana, pues yo estoy aquí alegre. Claro. Pero a ver, vamos a ser realistas, Sin ¿no? fumarla me intoxico con ustedes. Sin fumarla te intoxicas con nosotros, Exactamente, correcto. como un fumador pasivo, etcétera. Sí. Existen, Como con el tabaco, lo mismo, las ¿no? encuestas, ¿no? A fin de En donde igual por incidencia y todo, ¿no? ¿Cuántos fumaron de una vez a 3 veces? ¿Quiénes son más frecuentes, etcétera? Pero dime tú, de ese porcentaje de los que lo fuman por primera vez, dime tú, ¿cuántos reinciden nuevamente por las mismas condiciones psicoemocionales? Porque tampoco hemos tocado el tema. Mira, yo te voy a decir una cosa, me atrevo a dar una cifra muy alta. Yo de todos los pacientes que he visto en consulta privada y en servicio de urgencias, que estuve varios años, tú lo sabes, Nino, el 95% de la gente que ingresa tiene problemas psicoemocionales, trastornos de ansiedad, y todos ellos tienen por lo menos de 2 a 3 factores de riesgo para tener algún tipo de adicción. Entre ellas, un buen porcentaje, aproximadamente el 70%, para tener un tipo de adicción, ¿no? Entonces, estoy hablando que los factores psicoemocionales obviamente sí tienen mucho que ver. Juego, ¿no? Pero ¿por qué no invertimos en atender eso en lugar de invertir en estar encarcelando, deteniendo y en una política de seguridad Bueno, hay un tema militarizada que importante, requiere Nino. muchos ingresos? ¿Cuál es la política que se está siguiendo? Ahora que estuviste con la secretaria de Salud, o sea, a final de cuentas es importante que en las primarias, desde las primarias, se lleve a cabo esta como materia, así como el saber comer. Porque Si no tenemos civismo, ¿cómo vas a poner no esta sabemos materia comer, de desde qué? niños no sabemos comer. No sabes respirar, no sabes sabemos respirar. desde allí. Para que empecemos por ahí. Desde allí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, luego con las famosas granjas que le llaman, a donde llevan a jóvenes que ya están intoxicados y donde A se ha los comprobado anexos. que en muchas de Les estas ponen de unas estos lugares nodrizas los terribles, golpean sí, claro. y los tratan muy mal? O sea, y eso no Eso no está está bien. regulado. ¿Quién lo regula eso? No, sí hay una Doctor? regulación. Está la norma oficial mexicana 028 y por ahí el YAPA ya ha cerrado un Pero par de sigue- esos lugares. sigue pasando Sí, eso. Se está ya haciendo una incidencia y varios han sido cerrados. Pero Eso a es un nivel hecho, me nacional, consta. 1 de cada 4 de los centros de internamiento de tratamiento de adicciones no cumplen esta norma oficial. Y estas son cifras oficiales del De CONADIC. hecho, precisamente lo que tenemos en el comunicado es pedir que sean las instituciones oficiales las que tengan Claro. la oportunidad de llevar a cabo un tratamiento efectivo con base en evidencia. Las que asuman esa Las que responsabilidad. asuman la Porque responsabilidad estas del granjas individuo. son privadas, a final de cuentas, Son ¿no? privadas y hay unas que hacen buen papel, pero hay unas que, Dios mío, de mi Bueno, vida, pero- no, a cuidado ver, es que Pero te deben estar caigas ahí. supervisadas por el sector salud. Eduardo, Y ya una para que- pregunta. y eso no ocurre. ¿Qué es Así lo es. más difícil que han, o qué es pues no sé, el problema más grave que han tenido ustedes al enfrentar a los adictos, al alcohol o al tabaco? Mira, te voy a decir, A ver, ¿al alcohol o al tabaco? te voy a muy decir el de la parecidas? marihuana. Te voy a decir el de la Yo marihuana. te digo el del alcohol y del tabaco. Ok, porque yo vamos quiero al alcohol, hacer- vamos al alcohol y tabaco. A ver, alcohol y tabaco, donde sí En tienes el- la experiencia. Y en la marihuana también, porque nosotros trabajamos tabaco, alcohol y sustancias. Pero hablemos de la que me preguntas. En particular, hablemos del tabaco. El tabaco tiene una sustancia activa conocida como nicotina, todo el mundo lo sabe. Sí. Esta sustancia es 60% más venenosa que el arsénico. Bueno, esta sustancia es capaz de modificar la estructura neuronal con una velocidad impresionante. Pocas moléculas de nicotina hacen falta para que el cerebro cambie la forma en la que opera. Y entonces el niño, el adolescente, comienza a sentir la necesidad de consumo. Yo tengo pacientes que después de 30 años de estar consumiendo 1 o 2 cajas y queremos hablar con ellos de deja de fumar, no. Y se empiezan a hacer para atrás en la silla de la consulta. ¿A qué está sucediendo? Empiezan a sentir miedo. ¿Por qué sienten miedo? Porque la noradrenalina se inhibe y esta sustancia está asociada directamente a la excreción de nicotina. Resultado, el usuario siente la necesidad de consumo. ¿Hay Entonces parecido con dice, la marihuana? Muchísimo. Y hay una Ahí hay una programación. variable bien interesante. Vamos ahora al caso del alcohol. ¿Qué pasa con el tema del alcohol? Cada copa que llega al sistema nervioso central inhibe el funcionamiento del lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que tiene la capacidad de juicio, de definición, de evaluación de riesgos, de memoria de corto y de largo plazo. Entonces, cada copa que yo bebo está inhibiendo ese lóbulo. Conforme yo bebo más alcohol y comienzo a tener más contacto con él, el lóbulo sigue teniendo problemas. Es una relación dosis-respuesta y eso es innegable. Desde el otro punto de vista, porque quiero llegar a esa variable, nosotros nos llaman del condado de Dale en Estados Unidos, la comunidad jesuita, para hablar sobre los problemas de marihuana, por el hecho de que los muchachos la consumen como si fueran dulces. Y entonces los papás se dan cuenta, comienza a haber un problema social desde el punto de vista de yo no quiero que mi hijo consuma marihuana y le restringen los recursos. Y entonces el hijo lo que comienza a hacer es A robarse. venderla o a robar. Tengo A aquí una robar. estadística de los tutelares que dice, usted consume sustancias, por ahí una parte importante. Y de esa parte importante que consume, ¿cuál fue el robo que estaba usted generando? ¿Cuál fue el delito? Robo.
Claro. En esta comunidad jesuita nos encontramos en casos de muchachos que son adolescentes, que son unos niños, que están vendiendo marihuana, los agarran cerca de las inmediaciones de la escuela y entonces la ley los avienta a lo que debería de ser un tutelar, pero como el tutelar en Estados Unidos está retacado, entonces los mandan a la grande. Nino, lo que está pasando ahí es muy serio y no quiero dar detalles, pero es una situación que creo que podemos minimizar en México. Estoy de acuerdo, hay que hacer más investigación. El Instituto Nacional de Salud Pública tendría la competencia para poder llevar a cabo investigación seria con base en evidencia para determinar si algunos componentes de la marihuana pudieran tener incidencia en ciertas enfermedades y de ahí definir efectos secundarios. Eso suena sensato. Desde ningún punto de vista se puede considerar que la fuma de marihuana es inocua o que genera algún beneficio. Lo que genera es una larga serie de problemas, tanto desde el punto de vista de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desde el punto de vista de cáncer de pulmón, desde el punto de vista de infarto cerebrovascular y desde el punto de vista de infarto al corazón. ¿Por qué? Porque la quema de cualquier materia orgánica, además de la nitrosamina, libera monóxido de carbono. El monóxido de carbono, sí, pero eso nada más la hidrata, no la filtra. Pero en no ese la caso quema. estamos hablando de que el monóxido de carbono es un gas extremadamente tóxico. Las nitrosaminas específicas de la nicotina, de la marihuana, del tabaco, son cancerígenas. Y luego tienes los compuestos adictivos, en este caso el tetrahidrocannabinol, que degrada la corteza. ¿Para qué quieres más? Ya Eduardo, con eso. si yo te hubiera escuchado de Ya con adolescente, eso. no hubiera fumado nunca en mi vida. No, Era a la nivel cátedra. nacional. Ese es claro. el problema. Las autoridades hubieras no se les entendido. escucha Ya. porque la interacción Porque- sobre drogas es una interacción punitiva. Los jóvenes no se animan a hacer verdaderas preguntas sobre las sustancias. Les da ni miedo. siquiera a sus médicos porque hay una relación punitiva de Pero es por que, Amaya, medio. ¿cómo van a hacer A ver, verdaderas preguntas Ana, si no tienen el conocimiento? Nos vamos. Pero eso es preguntar. responsabilidad de las instituciones. Anabel, nos vamos. Ya nos vamos. Anabel González, Ya nos vamos. Clavidina, doctora en nutrición y adicciones de la Secretaría de Salud. Tu conclusión, tu comentario final. Bueno, mira, Nino, desde mi punto de vista como médico y como funcionario de Secretaría de Salud, te puedo decir que nos falta muchísimo. Estamos en pañales, todavía falta mover muchas cosas de raíz, desde normas oficiales, desde jurisprudencias, etcétera. Y bueno, ¿qué te puedo decir como ciudadana, como individuo, como madre? Pues yo creo que Como madre, ¿qué piensas? Como madre de dos. Yo creo que Tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí. Como madre de 2 hijos. Yo creo que son varias cosas. La primera es que es una decisión propia, ¿sí? ¿Te preocupa que lleguen a fumar marihuana? Por supuesto. Mira, es una decisión propia. Creo que si ellos tienen el interés de algún día probar algún tipo de sustancia, eso puede ser secundario a muchas carencias afectivas que pudieron haber tenido dentro de un seno familiar. Pero sí es preocupante porque, bueno, mis hijos son adolescentes, entonces yo sí quiero poner un grano de arena a esto, ya sea desde mi consulta, desde algo muy pequeño o hasta algo más grande. Y bueno, pues creo que la base de todo, Nino, es concientizar realmente desde el núcleo familiar. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias, Gracias, Anabel. Nino. Luis Figueroa, él es el presidente de la organización México Avanza del Partido Revolucionario Institucional. Luis, tu conclusión. Sí, Nino, muchas gracias. Bueno, definitivamente es un problema de salud pública. Nosotros, desde la organización que es parte del partido en el gobierno, creemos que tenemos una gran responsabilidad. Nosotros vamos a pedirle, le hemos pedido ya al presidente del PRI, que sea el PRI el que encabece este debate nacional, pero sobre todo los foros informativos, donde yo insisto, hay que traer gente de otros países que nos platiquen cómo les ha ido, cómo le han hecho. Claro, son idiosincrasias distintas, pero tendremos que aplicar un modelo muy a la mexicana, vamos a decirlo, pero sobre todo reforzando Pero vamos a las partidizar campañas. esto. Si el PRI es el que promueve, yo creo que deberían de promoverlo No, promover van a ser los abiertos. legisladores. Van a ser abiertos, tienen que ser abiertos y por supuesto los legisladores y por supuesto ya se anunció oficialmente la Secretaría de Gobernación, es quien va a llevar Los debates. la alta responsabilidad de esos debates formales, vamos a decirlo. Sin embargo, nosotros creemos que hay que poner un acento en las campañas de prevención que llevan a cabo o que debe llevar a cabo la autoridad en la Pero materia. dino a las drogas, ¿de qué diablos te sirve? Pero No, es un necesitamos- poco más complejo. necesitamos- Dino a las drogas, necesitamos llegar pues con los entra niños- por uno y te más sale por el integral. otro. No, es algo Más un poco más integral. complejo. con Nino. los niños y jóvenes, pero algo más importante, Nino, con los papás, porque reitero, Así eso es. es un problema que ser integral. de educación en la casa. Integral, más integral. Y es un problema también de regulación. Estás hablando de familia nuclear. Sí, claro. La familia que se... Es la familia nuclear, papá y mamá.
Papá y mamá, Pero si claro. no hay papá y mamá, si es aunque estén divorciados. papá solo o mamá Papá, sola, pues tienen que hacerlo, de cualquier manera. Así es. Y algo muy importante que yo recalco, que se regulen estas granjas donde se siguen Eso, maltratando ahí hay a los una- jóvenes Siempre lo han hecho. adictos. Y nunca se ha hecho absolutamente nada. Yo me acuerdo cuando hacía los programas hace 20 años de alcoholismo, la gente llegaba con sus hijos todos golpeados, de que los habían internado y después los habían tenido que ir a sacar, pero ya, todos magullados. Muchas gracias, Luis Eduardo Gracias, Hernández, Investigación y Desarrollo Clínica del Tabaco. De veras que después de la disertación que nos dice hace un momento, he aprendido lo que Ni nunca, nosotros dedicamos jamás décadas. había escuchado. Nos dedicamos a esto hace décadas. El objetivo es el beneficio de la salud pública y el verdadero desarrollo del individuo. Yo quiero ser bien puntual en mi cierre. El doctor Castillo del Instituto de Población y Prevención de las Adicciones, que es el responsable de tratamiento, ha cerrado varios anexos. Yo incluso le he dado información respecto a los que abusan de los pacientes, porque no está bien. No podemos permitir que eso suceda. Ok. Segundo, Si esto de las alguien conoce algún autoridades. caso, que lo reporte. Que me lo ¿A dónde? reporten. ¿A dónde? Clínicadeltabaco.org y yo hago llegar la denuncia. Porque no podemos permitir que eso siga sucediendo. Los adictos son enfermos, no son criminales. Luego, una variable bien interesante desde el punto de vista de las experiencias internacionales. ¿Cuál fue el primer estado de la Unión Americana que legalizó el uso de la marihuana medicinal? California. Bueno, tengo aquí una declaración del vicepresidente de la Asociación de Jefes de Policía de California que dice: sabemos en la policía que hay algunos compuestos de la marihuana que pueden tener ciertos beneficios para algunos pacientes, VIH, cáncer, y calculamos que esa gente anda alrededor del 2%. Entonces el otro 98% de los usuarios del sistema medicinal en California abusan del sistema para intoxicarse. No son declaraciones mías, son declaraciones de las autoridades en conjunto en el primer país que inició estas variables. Para concluir, Ahora, aquí en México, recordemos lo nos que compete. California es el octavo país. Ahí está el triangulito. El octavo Firma. país, olvídate de un estado de la Unión Americana, es el octavo país en su poder adquisitivo. Sí. Pero, ¿por qué no adquirimos mejor conocimiento? Lo que nos hace falta en México es tener un poco más de educación y conciencia, no tener más acceso a sustancias psicoactivas que modifican el cerebro y la forma en la que percibo el entorno. En estas 3 líneas te termino mi comentario, que es lo que dijimos las 20 y tantas y pico organizaciones de la sociedad civil, gobierno y instituciones educativas, y nos vamos a sumar más. 1, definir de manera clara recursos para llevar a cabo programas de prevención universales, públicos y privados para adicciones que lleguen a toda la población vulnerable, que es la que estamos hablando en este momento, que es la que está en ese riesgo de experimentar, porque dicen aquellos 4 que ya es legal, y eso, como bien lo dijiste, no es así, y hay que ser bien cuidadosos con los términos. Del otro punto de vista, el tratamiento especializado con base en evidencia tiene que ser estudios publicados, cosas tangibles. No eso de que dice mi abuelita que mi mamá me... Yo escuché, yo vi, me platicaron. Proporcionados por profesionales certificados para evitar este tipo de problemas. 2, revisar las sanciones. Estoy de acuerdo contigo. No se debe detener al usuario como criminal. Hay que ver el tema del consumo personal a la evidencia. Y de ahí, lo que estos individuos necesitan no es que se les valide públicamente de que está bien padecer un desbalance del sistema nervioso central o autoridades que los coercionen y abusen de ellos por delitos contra la salud. Lo que necesitan es tratamiento especializado para detener la dependencia. El usuario no es criminal. El criminal es el que lucra con la adicción y el Estado tiene que sancionar. El Estado es el eje rector y el Estado tiene la obligación de acuerdo a lo que dice la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, es su obligación, no es algo sugerido, es algo que tienen que hacer. Y terminando, ser cuidadosos con las posturas. Normalizar el uso de marihuana sienta un precedente peligroso en los más jóvenes. En los medios de comunicación se está confundiendo a la opinión pública con estos términos, porque una cosa es dejar de criminalizarlo. Ok, despenalizarlo y bajo ciertas condiciones y viendo que lo que tú decías, hasta dónde abrimos el compás. Bien, perfecto. Estoy de acuerdo con eso porque, como he repetido en varias ocasiones, el usuario no es el criminal. El criminal es el que lucra. Y de ahí, la marihuana no es inocua, crea dependencia, degrada el sistema nervioso central. Y eso es la primera base de la tesis de la que habla este comunicado. Nunca debió de haber llegado al sistema nervioso en primer lugar. Porque yo tengo derecho a la salud. Y eso está en la Constitución. Gracias, Eduardo, mucho gusto, muchas gracias. Amaya, te voy a dejar todo esto.
Los libros Gracias. también, ¿no? Sí, los libros también. Los traje para ti. Sí, digo, Y si me permites, por favor, un último comentario. Cada entrevistador que Oye, nos dio pero ya oportunidad... abusas del micrófono. Es que es tu ansiedad importante, es Nino. terrible. Es que esto lo tenemos que dar a conocer a la El opinión micrófono. pública. Estamos viendo cómo los actores desinforman a la comunidad. Está Yo bien, veo está noticiero bien. tras noticiero y me doy cuenta que no dicen evidencias como las que estamos tratando desde un punto de vista científico, sensato. Yo no estoy en posturas extremas, quiero un contexto que apoye a la sociedad. Cada comunicador que nos dé oportunidad de hablar de estos temas, le vamos a dar este libro. Se los vamos a regalar. Tengo una caja que nos va a dar Editorial Trillas para poder tener... Aquí está la evidencia internacional. Ya, preséntalo. Ya Pues nos es el vamos. libro, ya está. Todos están pagados. ¿Sí? ¿Va? Son de centros de integración juvenil, son libros que se editan desde el punto de vista público. Eduardo, ya Trillas. puedo Ya, terminar. gracias, Ya, Nino. ya de veras. En verdad, ya. ya, tranquilízate, Eduardo. Ya no voy a decir más Sé nada. tolerante, Eduardo. Ya no voy a abrir la boca. no. Amaya Ordorica, conclusión, comentario Muy bien. final. Sí, bueno, creo que como bien lo dijo la doctora Anabel, en el mundo la marihuana existe, está presente, es accesible y cada vez más gente la consume. Lo cual quiere decir que el objetivo de prohibirla no está logrando que disminuyamos esa accesibilidad y ese consumo. Lo que sí estamos logrando es una serie de efectos secundarios, como que quienes la consuman accedan a este mercado negro, donde no solo les van a vender marihuana, sino probablemente también otras sustancias y los vinculen al Y consumo. que lo de puedes otras alterar, el sustancias. que lo está vendiendo lo puede ir alterando para tener más. Exacto, más muy producto. probablemente adulteradas y que además que algo genere daños, hay que ¿no? cuestionar si eso es suficiente justificación meter el pasote. para prohibirlo. El azúcar Sí, la genera mezcla más con muertes diferentes al año, muchas actividades recreativas, deportivas, tienen muchos riesgos. Lo que uno hace es que establece medidas de reducción de riesgos para realizar estas actividades, no las prohíbe. Entonces, no solo necesitamos programas de prevención y de tratamiento, necesitamos programas de reducción de riesgos y daños que informen a quienes, más allá de la prohibición, más allá de la prevención, de todas maneras van a decidir consumir, que hay maneras de reducir, no de eliminar, pero sí de reducir los riesgos y daños asociados a este consumo. Entonces, es necesario una política de reducción de riesgos y daños integral y respetuosa de derechos humanos. Y eso solamente se puede en un contexto donde no está penalizado el consumo de marihuana y las acciones necesarias para realizarlo. Bien, mucho gusto, muchas gracias. Nino, muchísimas gracias. Es un placer estar contigo. Muchas gracias. Nino, muchas gracias por la invitación. Gracias, mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canún.